Se plantea en los medios que en Puerto Rico pagamos muchos impuestos. De acuerdo, estipulado. Y estamos planteando que hay que reducir los impuestos. De acuerdo, estipulado. Yo quiero hacer un pledge y yo le pido a ustedes que son la audiencia que ustedes tienen que exigirle a los medios de comunicación, a los analistas políticos especialmente, que cuando hablen de que creen en reducir los impuestos, que le tengan que decir qué gasto del gobierno van a eliminar en proporción a lo que implica la reducción de impuestos. Es decir, si usted está planteando que hace falta reducir los impuestos al ingreso, usted tiene que simultáneamente plantearle, ok, ¿qué agencia vamos a eliminar? ¿Qué gasto vamos a cortar? Y que sea en igualdad de proporción, porque la linda, lo que siempre ocurre, que salen con el ejemplo de las procuradurías, que son como 5 millones de pesos, y el problema es de $1 billón. Así que si el problema es 1.000 millones y usted está dando un problema de 5 chavos prietos, una solución de 5 chavos prietos, y eso no es una solución, eso es una estupidez. Eso es lo que siempre hace el legislador, que dice, yo asigné los chavos para que se hiciera la cancha, pero es que el alcalde no lo quiere hacer. Claro, la cancha vale $1 millón y el legislador dio 5,000 pesos. Pero yo digo los chavos, la culpa es del alcalde. Eso sí, esa es la irresponsabilidad que siempre nos ha caracterizado. Por eso tenemos una Junta de Control Fiscal. Y nosotros en los medios tenemos un deber de educar al pueblo también. Si tanto hablamos de que el problema de educación del país y tanto hablamos de que el sistema promueve la violencia y que el sistema que tenemos como país promueve la inequidad y el desarrollo social está estancado por culpa del gobierno, nosotros en los medios tenemos la responsabilidad de explicarle a la gente cómo es que funciona esto. Y termino ahora. Aquí hubo un gobernador que propuso, desde que yo era un bebé, desde que yo era niñito, a mí nunca se me va a olvidar la campaña aquella que hicieron los populares de ir donde la gente y poner los micrófonos y decirle, la estadidad, uy, los impuestos de sales tax, cuando eso era estatal. Y a mí nunca se me va a olvidar esa campaña, porque yo me acuerdo de que yo era chiquito, de que desde entonces yo escuché la palabra IVA. Porque en Puerto Rico había demasiado consumo, un consumo desmedido, que aquí estaban las tiendas más grandes que vendían del mundo, de todas las tiendas de Walgreens, que si de Walmart, que si, cuando yo estaba Walmart, estaba Sam's, que si Sam es el más que vendía en el mundo, que si JCPenney que más vendía en el mundo, que si el Sears que más vendía en el mundo estaba aquí, y todo el mundo decía eso, yo escuchaba todo el tiempo. Y que había un consumo desmedido en Puerto Rico. Y también se planteaba que había impuestos al ingreso altos. Pues hubo un gobernador que propuso que elimináramos el impuesto al ingreso, las planillas, a través de cambiar un sistema que castigara el consumo desmedido, porque tenía créditos a aquellos consumos que fueran inherentemente necesarios, de primera necesidad, a través del IVA. Y ese gobernador se llama Alejandro García Padilla. Y toda la opinión pública que antes favorecía el IVA, todos los economistas, todos los colegios de contadores públicos, todos los que antes decían que el IVA hacía falta, ahora decían que no, que el diablo Lucifer Satanás era el IVA. Y a mí nunca se me va a olvidar, porque cada vez que yo escucho aquí ahora, toda la gente que viene por ahí a discutir de que hay que bajar los impuestos, hay que bajar, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero sea responsable y dígame de dónde usted va entonces a sustituir ese ingreso o qué gasto usted está dispuesto a cortar. Yo planteo un ejemplo. Vamos a eliminar el Departamento de Agricultura. Vamos a eliminarlo. ¿Usted quiere ser agricultor? Te toca a ti. La seguridad alimentaria, todo eso. Pues sí, es que vamos a tener que buscarnos resolver como país. Pero yo necesito que la policía tenga 10,000 pesitos mensuales para asegurarme de que va a llegar un policía. Yo necesito que emergencias médicas llegue a 15,000 pesos mensuales, lo que sea. Pero necesito que por lo menos cuando yo me enferme o cuando yo necesite que alguien me busque en una emergencia médica, alguien me resuelva, porque en ese momento yo no tengo control de mi cuerpo, no tengo control de mi vida. Yo necesito que alguien me busque cuando alguien con un arma de fuego vaya a entrar a mi casa, alguien me defienda. Antes, porque la policía que tenemos no es para evitar el crimen, es para esclarecer una vez ocurrido. Yo necesito que me cuiden después de, yo quiero que me cuiden antes de que yo sea víctima del crimen. Y lo mismo, cuando yo tengo un accidente o una situación médica, pues yo necesito que emergencias médicas llegue a tiempo. Y pues yo necesito que, pues sí. Eso significa que quizás eliminar recursos naturales. Nos tocará a nosotros como país bregar con la seguridad alimentaria. Nos tocará a nosotros como país asegurarnos de que nadie construya donde no debe construir, demandando los tribunales y llevando los procesos. Pero no puedo escuchar la opinión pública decir que hace falta darle sueldo a los policías, pero no dicen dónde lo voy a sacar y dónde voy a cortar. No puedo escuchar los irresponsables que opinan en Puerto Rico y dicen hay que eliminar los impuestos y no te dicen, por ejemplo, voy a eliminar los sellos que paga el gobierno en diferentes modalidades. ¿Ok? ¿Y cómo voy a pagarle a los abogados de asistencia legal? Que es un derecho constitucional. Bueno, pues tengo que buscar. Entonces, ¿de dónde voy a cortar? Pues tengo que cortar de aquí, tengo que cortar de allá.
pero que sea en proporcionalidad el recorte que estoy planteando, no el paquete que todo el mundo hace cuando habla en los medios de plantear un recorte cosmético a problemas verdaderamente profundos. Porque eres igual de irresponsable que el político que propone cosas para que la Junta lo vire. Igual de irresponsable. Lo único que pues con el micrófono suena bonito y consigue dates más chulos. Jay, esto es un ejercicio que literalmente te debe tomar meses con las mejores mentes de Puerto Rico. Literalmente, o sea, no es tan fácil, y te lo digo porque trabajé en presupuesto, tanto en OGP como en legislatura. En las dos trabajé, vi cómo se hace, trabajaba con la Junta todo el tiempo. No hay manera, desde un high level, tú hacer este ejercicio. Para empezar, Puerto Rico no tiene ninguna planificación presupuestaria. Cuando digo presupuestaria, estructural. ¿Qué significa eso? Cuando tú hablas de presupuesto, tú hablas de prioridades. Lo primero que tú tienes que hacer es decir, estas son mis prioridades. Y te vas a ir para arriba en el gasto, vas a empezar a sumar. Porque vas a empezar a decir, no, yo necesito un sistema educativo así, 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 con esta transportación, con estos horarios de escuela, con estos salarios de médicos. Yo necesito estos salarios de policía porque son los salarios competitivos que van a hacer que no se vayan para los estados. Yo necesito pero todo esto con este nivel de impuestos, porque no puede ser que Puerto Rico sea el sitio donde más impuestos sobre el ingreso hay, donde más impuestos de corporaciones hay, donde más impuestos al sales tax hay. Y tú haces ese ejercicio. Eso del saque te tiene que dar como resultado prioridad número 1, prioridad número 2, prioridad número 3. Y allá abajo están las otras prioridades que son importantes, pero que a la sábana no te va a llegar allá abajo. Entonces después te tienes que virar, ver de dónde lo estás recaudando hoy, porque como no hay planificación ninguna presupuestaria, lo has recaudado por leyes que se hizo hoy para pagar asistencia legal con esto, y para pagar esto con esto otro, y para pagar. Entonces, no tienes ninguna planificación de tus recaudos. Tienes impuestos que son bien difíciles de recaudar, como el impuesto sobre el ingreso, que al único que fastidia, ¿verdad? Bueno, el impuesto de asistencia legal, el sello que tienen que auditar los notarios. Es una locura. Pero ese está fichado. Ese impuesto está bien fichado. Pero en Puerto Rico, nosotros tenemos la mala costumbre de hacer impuestos aleatorios. O sea, nosotros ponemos todos los impuestos que existen, ¿verdad? Pero si tú no planificas cómo tú recaudas dinero, vas a estar recaudando de muchos bolsillos que son fáciles de evadir. Y a tu punto con el IVA, tú tienes que concentrarte en que tu sistema recaude fondos en impuestos que son difíciles de evadir. Por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos recauda bastante eficientemente en impuestos sobre la propiedad? Porque no puedes llevarte la casa para arriba abajo. Porque tú no puedes esconder la casa. Tú no puedes esconder el edificio, el edificio comercial. Tú no puedes esconder la propiedad visible, se ve, se puede apreciar, se puede tasar y se pone un impuesto sobre eso. Y van si todos tú los ves años. La estructura contributiva de un estado, el estado recauda sobre esos bienes que no se pueden evadir contribuciones y son bien bajitos en los que sí, como el ingreso. ¿Ves? Entonces, tienes que empezar por ahí. Entonces, tienes que empezar a mirar el gobierno como un todo. Porque aquí cuando tenemos la discusión del gobierno, tenemos una discusión de gobierno central y de fondo general. No vemos los ingresos especiales, que son los ingresos que las propias agencias, como las multas y cosas que generan las propias, y los sellos y las cosas que generan las propias agencias. No vemos los fondos federales y no vemos los municipios, sobre todo. Corporaciones públicas y corporaciones municipales. Cuando vas a hacer una reingeniería contributiva, tienes que empezar a mirarlo todo y decir, espérate, es que el municipio no está recaudando CRIM, porque no lo está haciendo. Tiene $4 billones en deudas de CRIM. Encima de eso, el CRIM es risible. Vas a una casa de 3 millones de pesos y te paga 1.500 pesos al año. Risible. Pero entonces sí le permite al mismo millonario que está viviendo en la casa que paga 1.500 pesos coger exenciones contributivas, y cuando está pillado que su naturaleza de su negocio no aplica para exenciones contributivas, lo deja hacer 20 deducciones y 20 trucos para pagar menos contribuciones a nivel personal. Entonces tienes un sistema totalmente desbalanceado que no te toma en consideración, ¿verdad?, cuáles son los mejores impuestos para recaudar y los peores impuestos. El IVA, por ejemplo, iba a resolver. No es lo mismo usted pagar un IVU de 11% que se va de
y solamente se recauda el 70% que es lo que se puede recaudar, versus un IVA que pudiera ser menor, pero no hay forma de, por la estructura, ¿verdad? Y no vamos a entrar en cómo se cobra el IVA. Pero esa era la tesis, ¿verdad? Y por eso recaudaba más, porque aunque te cobraban menos, menos gente lo evadía. Entonces, tienes que empezar por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. Sí, pero terminamos clavados porque terminamos con el impuesto más alto al consumo sin eliminar el impuesto al ingreso. Que es altísimo. Y entonces, ahora en Puerto Rico tenemos lo peor de los dos mundos porque además de eso espetaron la crudita para en el mismo cuatrienio socolor de disque rescatar las finanzas de Puerto Rico. Pero dime, el otro partido cuando llegó al poder, porque yo me acuerdo cómo barrían el piso con Alejandro, bien ganado, chévere, no hay problema, y con Tatito. Y después quitaron uno de los impuestos. No los quitaron. No los quitaron. Aquí esto ha sido un matrimonio híbrido entre los dos partidos para clavarse al pueblo. Yo la manera que lo veo bien sencillo es, el problema es estructural del gobierno y de la cantidad de poderes que se le ha dado al gobierno para recaudar. Nosotros queremos, de hecho, lo mejor que le pudo haber pasado a este país fue cuando Aníbal estaba entre la espada y la pared para poner el IBU o no ponerlo o cerrar el gobierno. En ese momento la decisión correcta debía haber sido cerrar el gobierno. Y parar. Y estar dispuesto a cortar. Y estar pero dispuesto no había a cortar. una villa para eso. Y ahí se hubiese detenido el sangrado y la hemorragia, que hasta el día de hoy tenemos al muerto en quimioterapia y no hay oportunidad de revivir. No, espérate. Lo que hicimos fue que aprobamos el IBU y cogimos 16 billones prestados. Y se desaparecieron. Y 5 por Aníbal. Y esa fue la solución. La solución fue posponer el problema 10 años más para que entonces a los 8 años explotara. Sí. En vez de reestructurar el país en esos 8 años, porque tampoco lo hicimos. La solución la vemos en los estados y los países que son prósperos. Puede ser estado, puede ser países. Por ejemplo, Florida tiene una solución muy buena. En Florida está prohibido constitucionalmente para el gobierno emitir deuda sin referéndum, inclusive los condados. Si tú quieres construir algo municipal o como en Miami, que quieren la ciudad construir el nuevo estadio, tienen que emitir bonos. Para emitir esos bonos tiene que pasar el referéndum. Adivine que nunca se ha construido el estadio, no lo van a construir porque la gente no quiere subir su impuesto a la propiedad porque todo ese referéndum iría esos bonos a eso. En Florida, porque en Wisconsin la gente aprueba para que a los Green Bay Packers lo que tú le pongas. Pero lo aprueban o no lo aprueban. Sí, lo pueden aprobar. Pero aquí hay que hacer una estructura similar. También el gobernador en Florida y por ejemplo en Texas y en muchos otros estados no tiene muchos poderes para imponer recaudos, para realizar gastos, que eso es importante porque no se puede gastar en todo. Cuando se crea un nuevo proyecto, por ejemplo, dice, vamos a construir un parque. El parque tiene que tener medidas de recaudación y por eso no es gratuito. Tú tienes que pagar para entrar a ese parque, para estar en el estacionamiento y para recibir esos beneficios de esa estructura pública. Y eso son muchas de las cosas que nosotros tenemos que ver aquí, que es que tenemos un gobierno grande y un ciudadano pequeño. Y aquí la realidad es que el gobierno no respeta el proyecto del ciudadano. ¿Por qué? Porque todo es recaudo. Están los políticos ahí arriba pensando en recaudo. Tengo que recaudar. Miren, la realidad es que el gobierno de Puerto Rico no es salvable ni se va a salvar y no es necesario para la mayoría de los puertorriqueños. Hablando de eso, ahora se cayó un camión en la Valdoriotti con un montón de papeles de baño, papel de toilet, y está ahí todo el papel de toilet en el piso, así que el tapón es brutal. Pero se lo están robando. Pero nada, ¿cómo se va a tapar la alcantarilla? Paradoja boricua. Nada, Alan, para mí, y digo esto, sé que nos vamos a ir ahora de radio, así que en WKQ 580, lo próximo es Cátedra 580. Y va a haber si sucede eso, hay un periodo de ajuste y va a haber sufrimiento. Pero créame que el resultado va a ser mejor porque va a ser un cambio donde la gente va a poder crecer y el gobierno se va a reducir. Y es lo que es necesario. Ya está escrito. ¿Por qué los gringos vienen para Puerto Rico para coger unos beneficios? Porque no pagan. Y esa gente está floreciendo y prosperando aquí, pero los puertorriqueños no tienen eso. Esa es la locura más absurda que yo he escuchado. Es más, yo digo eso en los Estados Unidos y alguien me dispara. Excepto aquí no. Yo digo que en Estados Unidos, mira, yo estoy aquí, soy gobernador de Florida,
todo el que no sea de Florida puede moverse para acá y recibir chavos de gratis o beneficios contributivos gratis, excepto los de Florida. Me matan. Pero aquí no. Y si tú vienes a ver, tú quieres prosperar como país, usa el código de incentivos, pero ponlo para todo el mundo. La realidad es que eso de las ganancias de capital... Pero tienes que ponerte bien bueno recortando. Y esa es la parte... Y ese es mi punto. Porque puede ser una cosa que Puerto Rico ha seguido. Una de las cosas que yo haría, ¿verdad? Si yo fuera gobernador es... Todo el mundo puede estar de acuerdo de que ya el gobierno es suficientemente grande. De más. O alguien necesita más dinero, ¿verdad? Que es cuestión de reorganizar los muebles, ¿no? ¿Te acuerdas la paradoja de los muebles dentro de la casa? No, perdóname. Hay que votar. Usted está equivocado, señor Pastrana, licenciado Pastrana Villafañe. Porque aquí ganó el Partido Conservador, que cree en gobierno pequeño, que no ha propuesto una sola medida de recorte de gasto y todas las que aquí ha propuesto son aumentos. Por eso, aquí no hay un partido de gobierno pequeño. De Jennifer González y Tomás Rivera y Johnny Méndez. El puertorriqueño. Que cuando tú coges al republicano y lo tiras para acá, para Puerto Rico, el republicano se convierte en una cosa que no es realmente amorfo. Es un amorfo. El republicano de Puerto Rico hay que estudiarlo, hay que separarlo y ponerlo en una cajita, porque es que ese republicano no es un republicano. By the way, y si me preguntas a mí, el republicano americano, el MAGA, tampoco es un republicano. Porque mira como Trump, tanto que dijo, vamos a recortar, hizo Dodge, le voy a meter mano. Mira lo que hizo con el proyecto de ley del Big Beautiful Bill. Subió el déficit, no lo bajó. O sea que no nos llamamos engaño, el político es el político. El político lo que quiere es ganar y el político lo que quiere es regalar dinero. Claro, el dinero que te está regalando a ti, pero que te está sacando de otro lado. Sí. Que es la parte que en ciencias sociales se tiene que explicar en la escuela, o sea, lo que estábamos hablando ahorita. Y por eso yo creo fundamentalmente en la prohibición de recaudación. El gobierno, para evitar eso, tiene que estar prohibido recaudar. Puerto Rico tiene que llegar a un punto que alguien tiene que decir, todo el mundo está de acuerdo que ya este es el gobierno más grande que hemos tenido en la historia. Sí. Y no funcionó para María. Se va a acabar el presupuesto del país, se acaba hoy. Hasta hoy no sube más el presupuesto del país, se ajusta por inflación y ya. Todo el excedente, si esto se hubiese hecho hace 4 o 5 años, o tú hubiésemos tenido un excedente de 600 millones de pesos, todo el excedente que va por encima de eso se va a ir a reducir las contribuciones del país. Directamente se va a crear un fondo administrado por el secretario y el secretario va a tener la autoridad de reducir las tasas y se van a reducir en esta proporción. Primero vamos a reducir la tasa cambiar del 33% que va por encima de los 66. Después vamos a cambiar esta otra tasa. Después va a bajar la corporativa. Esa es la única forma. Lo primero que tienes que meterle un torniquete al gobierno de que pare de crecer. Porque es que 100 millones que encuentran, 100 millones que se gastan. 200, 300, 400 millones que se encuentran, 400 millones que el gobierno se va a gastar. Y va a encontrar en qué gastarlo. Y el problema de no tener una planificación presupuestaria es que los va a sacar de donde para lo que se le ocurra al primer zángano que se dio cuenta que habían 20 millones de pesos, que es lo que Puerto Rico ha hecho por décadas. Viene el primer zángano, que este año hay tanto, mira, apareció este problema que tenemos que resolver. Y se quedaron guindados los maestros sin un aumento de salario. Y se quedó guindado el policía sin un aumento. Y se quedó guindado la escuela sin seguridad y sin disciplina. Y ahí es que está el ejercicio de nuevo de uno, recortar ya, o sea, pararle el presupuesto al gobierno. Se acabó aquí el presupuesto del gobierno y lo que vamos a hacer ahora es redistribuir el dinero en bajar contribuciones. Y el segundo ejercicio entonces es, mano, hay que tener visibilidad de todo el gasto gubernamental. Ahora mismo nosotros no sabemos lo que están gastando las agencias. Tú ves una agencia, tiene un nombre bonito, tiene unas funciones bonitas y tú no te atreves a tocarlo ni con una vara larga, porque que te digan a ti que tú vas a recortar los incentivos de agricultura o que te digan a ti que tú vas a recortar una procuraduría. Pueden estar jugando PlayStation en las oficinas. Lo más seguro lo están. Pueden estar dándole contratos a un pana a 2 manos. Pero como se llama la Agencia para la Alianza de las Comunidades Desventajadas, pueden estar haciendo el fraude más grande del mundo. Pero ese no se puede tocar, ese nombre desde un punto de vista high level presupuestario. Por eso es que hay que poder tener visibilidad del gasto, a nivel de desembolso, a nivel de cheque.
Y eso es un sistema tecnológico específico que tienen los estados, que es lo que estaban hablando ahorita, que se llama el ERP, el Enterprise Resource Planning System. Y eso lo tienen las empresas y eso lo tienen los gobiernos responsables. Y Puerto Rico lleva $80 millones gastados y todavía no tiene uno. Y está gastándolo en eso, by the way. Y está en el plan fiscal. Y nadie habla de eso. Hemos gastado ya más de 80 millones de pesos. Y no existe. El día que eso exista para el gobierno central y los municipios, usted va a tener visibilidad de los gastos y va a empezar a poder recortar más eficientemente. Pero tú crees que no existe, por eso por diseño, Nick. La razón por la cual no existe es porque no queremos cortar. Muchos consultores haciendo muchos chavos y como no hubo planificación, Puerto Rico tiene un despelote de sistemas de información. Hay sistemas de información que tiene por eso, Nick, pero además de que hay mucha gente haciendo dinero, el gobierno realmente no quiere cortar el gasto, eso es embuste. El embuste más grande que te dice cualquier político es: yo quiero recortar gastos. Es que ni lo dice. Es embuste. Es que no. Yo escucho políticos todo el tiempo diciendo que hay que reestructurar el gobierno y reducir el gobierno, todo el tiempo. Pero a la hora de hacerlo, no hay billete, o sea, no hay, porque es que pisas tanto callo durante el proceso. Vamos a dar el mejor ejemplo que podemos dar aquí. Se llama tener un trabajo de verdad y no quieren tener un trabajo de verdad, que es tomar esa decisión. Las procuradorías, que es el ejemplo más fácil, más mango bajito. ¿Qué son las procuradorías? La procuraduría es la agencia que supervisa que el gobierno no hace el trabajo y por tanto el mismo gobierno manda a alguien a que supervise a ver si ellos hacen bien el trabajo. O sea, es literalmente tener una agencia donde yo puedo ir a llorar. Y ese es el trabajo del gobernador. Ese es el trabajo del secretario de la gobernación y el gobernador de supervisar las agencias, pero como no, pues mandamos un procurador para que la gente tenga quien llore por ellos o llore con ellos. Y un procurador que lo nombró el propio gobierno para que supervise el propio gobierno, que cuando va a supervisar el propio gobierno, como te nombré yo, pues yo como quiera. Nick, y que todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que en la práctica de vez en cuando le dan cantazos al gobierno, pero es lucha libre. No le dan los cantazos grandes que hay que dar. Este cantazo. Ahí viene, mira, no, espérate, igual que la Contralora, con mucho respeto que le tengo a la Contralora, porque honestamente le tengo hasta aprecio, mi carácter personal. Pero, lo mismo, la Contralora está allí. Oye, qué bueno que tenemos un Contralor que al menos ve algo, ¿verdad? Tiene algo de visibilidad sobre los gastos del gobierno y al menos a alguien están pendientes de, espérate, por aquí pueden cogerme. Pero en la práctica, ¿qué rayos puede hacer la Contralora si no le dan poder para ir a reclamar el gasto y poder plantear en los tribunales el que se hizo un pago indebido? Pues una acción de recobro. No se le da una acción de recobro. O sea, la Contralora dice, aquí hay un fraude. Hay que ir a reclamarle al fraude. Departamento de Justicia, vete y reclámale, o alcalde, vete y reclámale para que te devuelva los chavos. Chavos que tu Departamento de Justicia, que tu alcalde pagó indebidamente y que no quieres ir a recobrarle porque es que por algo le pagaste indebidamente. Pero es el analista político mejor pagado del país, la Contralora y todo el gabinete de auditores que tiene, porque tienes a alguien allí que va y dice, oye, fíjate, esto se malgastó. Oye, fíjate. Oye. Y nadie le hace caso. Y nadie puede ir, y la Contralora no le dan autoridad legal para que pueda ir a reclamar al tribunal. O sea, ¿y por qué los legisladores no le dan a la Contralora el poder de ir a reclamar en recobro? Sería excelente. ¿Por qué no? Porque es embuste. No quieren que se recobre nada. Quieren que se siga dando el gasto, porque del gasto viven ellos. Pero es el embuste del pataleo. La Contralora es otra analista político más que está aquí gritando y diciendo, pero no pasa nada. Es la lucha libre glorificada con un puesto que se llama Contralora y Auditora. Más nada. Y que se supone que esa auditoría, quien la haga, el gobernador. El alcalde. Sí, el término, ¿no? Sí, hace 5 años. Pero ¿Y por qué no? ¿Por qué tú ya crees? está todo el mundo alineado en... ¿Por qué tú crees? Pero en este cuatrenio. ¿Por qué tú crees? Pues yo entendía en el cuatrenio pasado. Pues, ¿por qué tú crees? Pues porque estamos en la lucha libre, Nico. ¿Tú quieres nombrar un contralor que de verdad vaya allí y te ponga en el potro a todos los alcaldes todos los días y a las agencias todos los días y al Capitolio todos los días? No, la Contralora ellos se pueden poner de acuerdo para poner a que sea. De acuerdo, pero ¿para qué si tenemos a la persona que está allí ya, que es una persona que va a decir, oye, esto está mal? Pero no va a ser como Eliana Colón Carlos, que hacía conferencia de prensa, esto es indignante, y como es un puesto constitucional no la pueden remover. Y una vez la nombran, pues estaba allí Eliana Colón Carlos. Oye, los contralores en Puerto Rico, hubo un contralor en Puerto Rico, cogió a Muñoz Marín y le dio contra el piso. En los años 60. Y cogió a Doña Fela y le dijo, mira, eso de estar pidiéndole chavitos a la gente para pintarle la casa solo a los populares y no a los PNP. La cogió y le dijo, pero, brother,
Eso ya no se quiere. Eso es. ¿Me entiendes? Es el embuste, es el derecho. O sea, nosotros hemos creado un Estado. Eso se llama política. Entonces un contralor electo. Full. Totalmente de acuerdo. Contralor electo. Pero yo no puedo igual decir que un eso. secretario de justicia. Yo no puedo decir eso porque yo he planteado que si ese puesto ocurriera, yo correría. Así que no, bueno. un conflicto de interés ahí. Bueno, pero en Estados Unidos tú tienes el secretario de justicia, tienes el sheriff. Y el contralor es electo. En los estados de que represente al pueblo, ¿cómo usted va a asegurarse de que vamos a perseguir a esta gente? El asesor tributario municipal es electo. Es electo. ¿Son así? El del crimen, técnicamente electo. Electo por una junta. Y va allí y te asesora. La gente vota por la junta. Así es. Sí. Brother, pero de nuevo, aquí hablamos de decir que queremos que cambie el país, pero es embuste. Y de hecho, estos legisladores aprobaron hace 2 cuatrienios que la cosa no se pueda bajar los impuestos tampoco en gran medida porque de ellos están ignorados a la deuda. Lo que no entienden estos legisladores muchas veces, por ejemplo, hay en teoría económica existe la curva esta de Lafleur. Entre más tú subes los impuestos, y aquí en Puerto Rico ya están al punto de que menos recaudan. Aquí ya en muchas industrias no hay recaudación. O simplemente la gente deja de hacer los trabajos y la industria porque no le sale costo eficiente por la cantidad de impuestos. Entonces, no se dan cuenta que a veces bajando los impuestos ganarían más, serían las cosas mucho más fácil. ¿Y qué fue lo que discutimos? El muñeco echaría pelo y la gente volvería a Puerto Rico. pero por eso que tenemos un muñeco que no funciona. Por eso que te digo que esa mecánica de tú poder permitir que bajen los impuestos según haya un exceso en el recaudo, o sea, baje, que es loco, ¿no? Eso es lo que es la idea que está detrás de eso, porque si yo recaudo más, te bajo las tasas, pero recaudé más. Y de momento tú puedes echar para adelante y vas a recaudar más, porque como tú dices, si yo pago menos impuestos, tengo más capital, ¿verdad? A nivel de familia o a nivel de negocio, puedo hacer las inversiones que tengo para seguir creciendo y voy a generar más y te voy a dejar más el erario público a una tasa menor, pero te voy a dejar más porque me estás permitiendo crecer, que lo que pasa es que tiene que ser de una manera planificada, gradual, que se vaya aprobando poco a poco, no por ejemplo, lo que se hizo en Estados Unidos, que vamos a bajar las contribuciones corporativas de 39% a 22% de sopetón, cree un déficit presupuestario de 1.5 trillones de pesos y de aquí a 5 años y después déjame ver en 5 años cómo vuelvo a hacerlo y no lo pudo hacer. No pudieron volver a bajar porque la actividad económica que se generó no fue suficiente como para poder compensar con una tasa más baja, ¿verdad? Tiene que ser un proceso un poco más, ¿verdad? Dinámico y un poquito más poco a poco, porque en teoría económica tú tienes razón, pero no siempre los recaudos estimados que tú vas a tener te van a y además tienes que crear los ahorros, que no los estás creando, no los creas en ningún gobierno, ni el gobierno federal lo está creando, ni el gobierno estatal lo está creando. Aquí yo veo las cosas tan malas y no sé a veces quién crea esta iniciativa, quién le da las ideas, pero por ejemplo aquí el gobierno tiene literalmente una guerra en contra de sus recursos humanos. Y la guerra es, yo te voy a hacer la vida lo suficientemente imposible para que tú te vayas del país. Eso es yo pienso que es el propósito institucional del gobierno de Puerto Rico, más allá de perpetuarse. Primero es perpetuarse y que estén todos esos empleados contentos sin hacer ninguna labor sustancial o importante. Y el segundo es una guerra contra el recurso humano para que la gente se vaya. Una cosa, para mí, para terminar, lo que verdad me choca es que el discurso del partido que llega al poder es que van a eliminar todo eso. Es exactamente, o sea, si tú me dijeras... Pero ese es el discurso, esa no es la realidad, ese no es el objetivo real. Estipulado. Pero también se requiere que el electorado sea un electorado un poquito más sofisticado y exigente. Pero Jay, perdóname. El objetivo real la gente elige lo que tiene de frente. Y la verdad es que nosotros analizamos las plataformas. Yo las analicé antes de votar porque es parte de lo que yo hago. Y yo leía todas las plataformas y todas las plataformas decían mucho el qué, pero no el cómo. Y tú no le puedes decir al electorado, votaste por pero es que el otro tampoco te dijo el cómo. Te estipulado. Porque no había ninguno de los que se puso ahí en la papeleta, te dijo, yo voy a hacer esto que va a jamaquear el palo. No tengo problema con todo lo que acabas de decir. Tengo solamente una objeción. Chévere.
una vez electo, el que te dijo que iba a reducir el aparato de gobierno y que iba a reducir los impuestos. Lo mínimo que yo espero es que haya una fiscalización de los medios, pero ocurre lo contrario. Los medios de comunicación están pidiéndole, páutame chavo, gasta más en mí, en vez de reestructurar el país. Y entonces la otra cosa es que se metieron en camisa de 11 varas, porque ¿quién le va a decir a la gente? En el caso, por ejemplo, la gobernadora va a la reelección ahora. O sea, ella es la candidata, o sea, lo dijo Domenech. Ya nosotros estamos recaudando para el cuatrienio que viene. Aspirante. ¿No? Ya es aspirante. Pues él tiene un problema. Porque si la plataforma decía X, pues con eso es que te van a golpear políticamente. La pregunta es, ¿la oposición política va a hacer su tarea al nivel de decir, mira, te mintieron esta vez? Te doy la respuesta. Porque según tú, los medios no lo están haciendo. Te doy la respuesta. Te creo. Te doy la respuesta. Yo estoy pendiente todos los días, todos los medios, yo me dedico a eso. ¿En serio? Desde las 6 me levanta. ¡Pum! Por eso es que los políticos no ponen en sus plataformas nada. No hace falta poner nada. Nick, la respuesta es, los medios también, como todo negocio, no quieren llevarse en contra del gobierno porque en Puerto Rico el gobierno es la economía. Contrario a lo que pasa en otros lugares del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, tú puedes darte el lujo, si eres el New York Times o Washington Post o incluso otros, de atreverte a fiscalizar porque hay una economía gigante fuera del gobierno. Aún así, si Donald Trump te llama y tú eres el presidente de Jeff Bezos y jefe de Washington Post, de repente no pones el editorial de endoso que normalmente siempre ponías, todos los cuatrenios ponías. Así que aún así es y chillan. Imagínate tú, o sea, en Puerto Rico la realidad es que los medios de comunicación en gran medida son parte, desgraciadamente, de la lucha libre. Y usted, la audiencia, tiene que ser quien juzgue quién es parte de la lucha libre, que aparenta que está peleando y quién está peleando de verdad y quién está planteando lo que es lo mejor para el país. Y es una decisión que la audiencia es quien único puede tomar. Nadie más puede tomar, porque uno de los defectos de la democracia y libertad de expresión es esa. Oye, pero la prefiero. Prefiero este sistema al sistema de Rusia, donde supuestamente hay libertad de expresión. Pero mira, y los que se expresan se caen en las escaleras. En ese caso de los impuestos y ese caso del gobierno grande y del mal gasto, que a todo el mundo le molesta y todo eso. Vamos a suponer que la gobernadora planteó, que no recuerdo bien, ¿verdad? De la plataforma de ella no se desprendía como un plan concreto de eso que yo me recuerde, pero tú viste que hubo, ¿verdad? Al menos una promesa de que eso iba a pasar en este cuatrenio, que se iba a tratar de recortar el gobierno y que se iban a tratar de recortar las contribuciones y todo eso. Vamos a suponer que no pase. ¿El electorado realmente va a estar pendiente de eso antes de que acabe el cuatrenio? Tú sabes, porque yo creo que las elecciones pasadas no se basaron en esta discusión, y yo creo que ninguna de las elecciones que hemos tenido en las décadas pasadas y volvemos al punto, a lo que hablamos al principio. Nick, es la sociología, es la ciencia social en la escuela. Es que la gente no está pendiente de eso porque no sabe que eso es parte importante. La respuesta a tu pregunta es: quienes llegaron a escuchar este podcast en esta dimensión del día de hoy, en el minuto que tú estás hablando, en el minuto 33, esa gente sí. Pero ese es el punto 1% bicicleta. Bueno, pero no puedes culpar tampoco a la gente, porque la gente quizás, como no ha tenido esa exposición a los temas. Pues ese es el problema, mira. Pero es que los hemos hecho así, o sea. Pero mira, cálmate, chat, por favor. Un break. Chat te está hablando. Oye, por más que la gente no necesariamente entiende que eso es lo que está causando muchos de los problemas. Estoy de acuerdo, pero pues eso, o sea, de nuevo, mira, yo termino con esto porque, ¿verdad?, tengo que continuar, igual que ustedes tienen otras cosas que hacer. A mí me parece que hay cosas tan obvias, tan evidentes, que tú tienes que darte cuenta que no requieren, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo bien simple, que este self-serving, este es para mí, ¿verdad? Este me ayuda a mí. Nosotros estamos llamando a la gente, o sea, mi programa investigativo, número 1, gracias a Dios en su horario, gracias a la audiencia. Nosotros estábamos llamando a que fuera nuestro programa el jefe de la policía, la secretaria de justicia y el jefe de energía. No fueron a nuestro programa, fueron al programa de la competencia y anunciaron que iban a estar en el programa de la competencia.
¿Qué te dice eso como audiencia? Ustedes tienen dos opciones. Es que lo que pasa es que quieren cancelar al gordito. O como audiencia es, qué bueno que cancelen al gordito. ¿Me sigue? O sea, o no me importa, lo que me importa es ver qué va a decir el secretario de Justicia y la jefe de la policía, ¿verdad? Ok. So, planteo esto porque es un asunto bien self-serving de mi parte. Esto es un ejemplo que a mí me afecta directamente. La audiencia puede decidir en ese instante a quién va a apoyar, a quién no. Y el costo de la fiscalización es que hay un medio al que tú le vas a pautar más chavos a través de créditos contributivos, anuncios, y hay otro que vas a castigar. La audiencia tiene que decidir eso. Los auspiciadores son los que pueden decidir al contrario de eso. Pero eso le corresponde a la audiencia. Y si la audiencia escoge lo otro, pues eso es lo que está escogiendo. Tú escoges todos los días el gobierno próximo a través de a que tú le prestas atención, a que tú le das importancia. That's it. No solamente en los medios. La noticia. Si mañana Tomás Rivera Chats, por ejemplo, plantea que va a reducir el gasto y cuando llega la hora de la verdad lo que hace es aumentarlo, pues tú como audiencia tienes que participar y la democracia requiere una gente que participe y que no se desconecte. Y como estamos tan atisborrados y abrumados con el país, mano, nos desconectamos y el día que no sea atractivo me monto en un avión y me voy, como ustedes dos que pueden hacerlo probablemente mucho más que yo. Además de por su edad, porque obviamente en mi caso toda mi empresa depende de Puerto Rico. Tú te has ido de Puerto Rico varias veces, tú te puedes ir si quieres. So, eso es una realidad. O sea, el país ya toma una decisión. So, yo creo que es una discusión estéril. Y la tenemos porque es lo que nos apasiona, porque queremos un Puerto Rico mejor. Pero en la práctica, el puertorriqueño casi completo decidió que yo voy a estar aquí hasta el día que ya no puedo y me voy. Te voy a dar una idea. Y esta es otra teoría mía. ¿Por qué a Alan le interesan estos temas? ¿Por qué a mí me interesan estos temas? ¿Por qué a ti te interesan estos temas? ¿Por qué a Carlos le interesan estos temas? Porque aprendimos estos temas. El sistema educativo no nos enseña estos temas. El sistema de la universidad pública, que cada vez está más precario. Tampoco me enseñó a jugar Mario Brothers. ¿Verdad? Ni las canciones de Bad Bunny. Pero espérate, no me enseñaron. Pero voy a ese mismo punto voy. La diferencia que nosotros tenemos en estos tiempos, a los tiempos en los que tú aprendías solo lo que te encontrabas en la escuela, es que ahora está YouTube. Ahora tú eres una figura en YouTube. Pues, hermano, vamos a seguir educando a la gente. Oye, quizás son clasecitas, no sé, estoy pensando. Quizás vamos a explicarle a la gente cómo funcionan las contribuciones en el país. Vamos a explicarle a la gente de dónde el gobierno saca a los chavos. Vamos a explicarle a la gente esa educación que la gente necesita para poder ser un mejor actor democrático. Vamos a hacerlo. Tú lo haces. Claro, tú lo haces en otro contexto, porque tú lo haces en el contexto del día a día, trae gente, pero hay mucho noise. Pero quizás algo un poquito más con calma. Lo mismo que estábamos hablando ahorita, tú dices, mira, es que a veces la gente no va a entender lo que es un line item. La gente no va a entender lo que... Literal. Y a nosotros, en los podcasts y en las cosas que nosotros hacemos, tendemos a estar hablando de estas cosas porque nosotros las entendemos. Pero ¿quién le explica lo básico para poder entender una conversación de esta a la gente? Mira, nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos. Mira esto como yo... Centralizado, que yo lo busco. Bueno, vete a Economía con Calle y está casi todos estos temas. Está bien, pero también nosotros vamos acá arriba. Está bien. La verdad. Pues vamos a hacerlo, Nick. Ahí está. Mira cómo yo lo veo. De vida, explicar la economía básica. Está en mi canal, yo lo pongo feliz. Economía, yo lo veo bien sociales. Yo lo veo bien interesante y yo veo que hay cierta luz al final del túnel porque Puerto Rico está durante estos últimos cuatrenios en un punto clave para hacer los cambios políticos necesarios. ¿Por qué? Porque todos los resultados electorales han apuntado a que no hay un partido de mayoría. Los PNP. No, pero no hay un partido que te coja 50 más 1 de la población en las elecciones. Ok, que sí. No es el 50 más. Exacto. No te cogen el 50. Ninguno de los partidos te coge el 50 más 1. Y eso es importante porque significa que la gente en general está con poca satisfacción, no está satisfecha con la dirección general del país. Y eso te lo dice también la gente que se te va. Toda esa gente que se te ha ido del país simplemente no están satisfechos, los números no le cuadran. Y los que quedan yo pienso que están muy viejos o que no tienen los recursos para irse. Pero
es la luz al final del túnel de que Puerto Rico está en el sweet spot para un cambio quizás generacional y cultural político que nos traiga a un mejor país. Lo veo así. Dios te oiga. Gracias, guys. Pórtense bien, váyanse a producir. Hay que trabajar. Gracias. Alan Rivera, Nick Pastrana, Jay Fonseca. Peace out. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.